¿Qué tal? Este es el podcast número 2 sobre el tema de los exámenes de laboratorio que deberíamos pedir y lo que significan los resultados. Como quedan unos cuantos, em, voy a tratar de hacerlo de manera breve y dejar en el post explicado también como lo hice en el posteo anterior. Además quiero aclarar que no lo dije en el posteo anterior, pero si ustedes acaban de comenzar con keto o con carnívoro, nunca es conveniente hacerse exámenes de laboratorio antes de los 6 primeros meses al menos de transcurrido el cambio de alimentación. Lo ideal sería esperar un año, porque de ninguna manera van a ver alguna mejora reflejada en los exámenes de sangre cuando apenas están comenzando. Así que analizarse antes de los 6 meses no tiene mucho sentido, termina siendo un desperdicio de tiempo, de dinero, de energía. Entonces vamos a retomar la lista de exámenes de laboratorio que es importante hacerse. Vamos con otros, por supuesto, pero que también son igual de importantes. Un examen para medir los niveles de calcio, magnesio, sodio, potasio y yodo. Es importante controlar el nivel de minerales en nuestro organismo, ya que el rastreo puede darnos una valiosa información. Respecto del calcio, los niveles óptimos serían entre 8,5 a 10,2 miligramos por decilitro de sangre. Un nivel por encima de lo normal puede deberse a diversos problemas de salud, ¿sí? Esto significa que ahí les dejo en el post algunos significados que podría tener, pero como les decía en el podcast anterior, tengan cuidado, es decir, tomen todo esto con pinzas, toda esta información que yo les doy, porque cuando hacemos la lectura de los exámenes, así solos, sueltos, no significan nada por sí mismos, ¿sí? Porque las causas pueden ser diversas, tanto para un nivel superior como para un nivel inferior. Es decir, si te da por encima o por debajo del rango óptimo, las causas pueden ser diversas. Entonces, esto no es para generar una sensación de hipocondría en quien esté escuchando el podcast, sino para empezar a conocer, a tener idea de qué es lo que estamos haciendo cuando nos hacemos un examen, qué es lo que nos están midiendo y cuáles podrían ser las posibilidades. Pero siempre las posibilidades se manejan dentro de un contexto, contrastando diversos estudios. Por eso es importante que los estudios estén bien pedidos. Después tenemos el magnesio. Un rango normal del nivel de magnesio en la sangre es entre 1,7 a 2,2 miligramos por decilitro de sangre. Un nivel alto de magnesio puede indicar insuficiencia renal, ¿sí? Eh, por ejemplo, pero si ustedes tienen un nivel de magnesio que está por encima de esos 2,2 miligramos, no significa inmediatamente que tienen insuficiencia renal, ¿sí? A eso voy. Podría ser, pero debería también estar unido a otros factores para realmente poder llegar a la conclusión de, uy, estoy empezando a padecer una insuficiencia renal. No alcanza con que el nivel de magnesio esté por encima del rango normal, ¿sí? Al igual que un nivel bajo de magnesio puede deberse a, por ejemplo, haber tenido un consumo excesivo de alcohol el día anterior, por ejemplo, o en los días previos,
Y entonces, bueno, baja al consumir alcohol, nuestro nivel de magnesio baja. ¿Por qué? Y porque el alcohol hace que nos deshidratemos, digamos, el alcohol es diurético. Entonces nos hace orinar más y cuando orinamos mucho perdemos muchos de estos minerales, ¿sí? No pasa solo con el alcohol, también pasa con las infusiones. Ocurre con café, té, mate. ¿Sí? Todo lo que venga de una planta resulta diurético como bebida y nos hace orinar más de lo necesario. En el caso del sodio, que es muy importante, por más que lo hayan demonizado tanto y nos hayan incitado a comer sin sodio, diciendo que el sodio es malo, el sodio hace subir la presión arterial, supuestamente. En realidad el sodio es importante, es muy importante para nuestra salud. Em, los niveles normales de sodio serían entre 135 a 145 miliequivalentes por litro de sangre. Un nivel de sodio por encima de lo normal puede deberse a problemas en las glándulas suprarrenales, em, puede ser un sinónimo de diabetes, eh, puede ser deberse a un aumento en la pérdida de líquido debido a la sudoración, al orinar demasiado, como dije antes. Eh, a diferencia del magnesio, por ejemplo, el sodio, cuando perdemos cuando hay un exceso de líquido que se pierde, eh, se tiende a conservar más sodio del necesario. En cuanto a los rangos normales de potasio, deberían ser entre 3,7 a 5,2 mini equivalentes por litro. En el caso del potasio, quiero decir, porque muchas personas suplementan tanto magnesio como potasio. Eh, Especialmente en el caso del potasio, les quiero decir que eviten la suplementación. ¿Sí? ¿Qué pasa? Pasa que el potasio tiene una incidencia directa con el funcionamiento de nuestro corazón y niveles excesivos de potasio podrían interferir con el correcto funcionamiento de nuestro corazón, provocar palpitaciones, arritmias. Entonces, el potasio es bastante peligroso como para estar suplementando, ¿sí? Vuelvo a repetir la idea que mencionamos siempre, que es no hay que suplementar, no hay que suplementar. Suplementar significa estar usando productos químicos, ¿sí? Son productos químicos. No es buena idea suplementar. Suplementar lo que sea interfiere con los procesos de curación del cuerpo. En cuanto a los niveles de yodo, para los que no sepan, el yodo tiene una incidencia directa sobre la glándula tiroides. Bajos niveles de yodo van a provocar un mal funcionamiento de nuestra tiroides con las consecuencias de un hipertiroidismo, un hipotiroidismo. Entonces, para saber exactamente qué nivel de yodo tenemos, hay que hacer una prueba, es mejor hacer una prueba llamada captación de yodo radioactivo, que consiste en averiguar qué cantidad de este yodo es absorbido por la tiroides en un periodo de tiempo determinado, ¿sí? Entonces, ustedes van a hacerse el examen, les dan a tomar una fórmula que contiene yodo, tienen que esperar una determinada cantidad de tiempo y después entonces se analiza, se hace un escaneo y entonces se determina a ver
cómo ha actuado el cuerpo, el organismo en relación a la captación de ese yodo que acabamos de ingerir, ¿sí? Y gracias a esta prueba es mucho más factible evaluar la función tiroidea y los resultados normales son entre 3 y 16% para un lapso de 6 horas y entre 8 y 25% para un lapso de 24 horas. Cuando hay una captación más alta de lo normal puede deberse a una glándula tiroides hiperactiva y cuando hay una captación menor a una hipoactiva, ¿sí? Es decir, lo que conocemos como hipertiroidismo e hipotiroidismo. Ese en cuanto a los minerales. Ahora vamos a pasar a ciertas vitaminas que es muy importante controlar, como por ejemplo la vitamina A, eh, donde los valores normales para esta vitamina estarían en un rango que va entre 20 a 60 microgramos por decilitro de sangre. En el caso de la vitamina A, tampoco hay que suplementar, llamo especialmente la atención aquí, porque la vitamina A puede llegar a resultar tóxica, ¿sí? Entonces, cuando las vitaminas o los minerales se convierten en tóxicos o en dificultosos para nuestra salud, cuando no es tan fácil que los excretemos por la orina. Y este es el caso, por ejemplo, de la vitamina A, ¿sí? Que puede llegar a acumularse en nuestro organismo causando anemia, dolor óseo, dolor muscular. Entonces, hay que tener cuidado con las suplementaciones que buscamos, ¿sí? Cuando se nos ocurre por nuestra cuenta que mejor vamos a suplementar tal vitamina o tal mineral. Lo mismo ocurre con la vitamina D. Si bien la vitamina D tenemos que distinguir, ¿sí? Acá, cuando hablamos de vitamina D, está la vitamina D3, que se conoce como colecalciferol, y la vitamina D2, que es el ergocalciferol. Le decimos vitamina a pesar de que es una hormona que fabrica nuestro propio cuerpo. ¿Mm? ¿Qué pasa? Que la vitamina D3, el colecalciferol, es esa hormona que fabrica nuestro cuerpo o que se absorbe de alguna fuente animal, por ejemplo, como la grasa del pescado o la podemos absorber del hígado, de la misma carne de res. La vitamina D2 es la vitamina D que supuestamente contienen los alimentos vegetales que están fortificados con vitamina D, ¿sí? Y esta vitamina D es una vitamina vegetal. Por lo tanto, eh, como siempre pasa con las cosas vegetales, no está genéticamente diseñado para nuestra propia genética, sino que está diseñado para la genética vegetal. Por lo tanto, nosotros no vamos a poder absorber bien esta vitamina D2 o ergocalciferol. Entonces, ¿hay que suplementarse con la vitamina D? No, la verdad es que no, porque las plantas y los suplementos químicos industrializados no nos van a dar lo que nosotros necesitamos, ¿sí? Lo que nosotros necesitamos para tener buenos niveles de vitamina D es comer grasa animal. Simplemente eso, comer buena cantidad de grasa animal a diario. Entonces, queremos medir nuestros niveles de vitamina D. Los valores normales se los doy más o menos entre un rango entre 20 y 40 nanogramos por mililitro de sangre, porque no hay un acuerdo. Algunos dicen entre 20 y 40, otros dicen entre 30 y 50. Entonces vamos a hacer un rango entre 20 y 50 para que sean los niveles normales
o esperables de vitamina D, ¿sí? Cuando estamos, de lo más preocupante es cuando estamos por debajo de los niveles de vitamina D, porque estar por encima es realmente difícil, ¿sí? De hecho, la población mundial en realidad está sufriendo un déficit de vitamina D o de hormona, de colecalciferol. Entonces, ¿cómo hacemos para obtener mayor cantidad de esta hormona? Simple. Mm, Poniendo en nuestra dieta una mayor cantidad de grasa animal a diario, ¿sí? Eh, ¿Ayuda la luz solar? Eh, a lo que va a ayudar la luz solar no es a fabricar más vitamina D, ¿sí? No es que la luz solar nos ayuda a revertir niveles bajos de vitamina D, mucho menos si no estamos ingiriendo grasas animales en nuestra dieta. Lo que sí nos proporciona el exponernos al sol a diario es que haya una mejor producción de esta hormona, es decir, los rayos solares, perdón, absorber rayos solares nos ayuda a ayudar a, perdón, a acelerar el proceso de formación y síntesis de esta hormona, ¿sí? Pero no va a reemplazar, es decir, si nosotros no tenemos una dieta rica en grasas animales, podemos tomarnos todo el sol del mundo que no vamos a tener buenos niveles de vitamina D. ¿Se comprende? Em, ahí les dejo qué puede significar niveles excesivos de vitamina D, pero realmente es muy difícil. Es muy difícil llegar a tener un nivel excesivo. Pasemos a otros exámenes que sería importante hacernos y de hormonas también, que es la hormona del cortisol. El cortisol está fuertemente asociado a altos niveles de estrés y se la ha demonizado también y creemos que tenemos que tener un cortisol muy bajo, que tener el cortisol demasiado alto es malo. La hormona cortisol la produce nuestro organismo, tiene una gran incidencia en varias funciones, es decir, nosotros necesitamos producir cortisol. Niveles bajos de cortisol tampoco son buenos, no son buenos los niveles altos, constantes, crónicos, de la misma forma que ocurre con la inflamación. Pero el cortisol no es el demonio y el cortisol bajo también trae problemas de salud. Entonces, ¿cuáles serían esos niveles que deberíamos tener de cortisol? Más o menos son entre 5 a 25 microgramos por decilitro de sangre en una muestra que esté tomada a las 8 de la mañana, ¿sí? ¿Por qué les digo lo de la hora? Porque dependiendo de las horas del día, nuestros niveles de cortisol van variando, ¿sí? Y van a variar por diferentes causas. Por ejemplo, nosotros tengamos en cuenta que para poder despertarnos a la mañana, el cortisol es el que acciona el mecanismo, ¿sí? Gracias a que empezamos a secretar cortisol, es que vamos a empezar a secretar insulina y nos vamos, perdón, glucosa, por supuesto insulina, y eso va a hacer que nos pongamos activos, que salgamos del estado de letargo, ¿sí? Entonces, un cortisol, voy a hablar de más que nada del cortisol en un nivel bajo, ¿sí? Porque más o menos el cortisol en los niveles altos todos sabemos que lo que puede producir. Pero cuando tenemos niveles por debajo de lo normal, em, significa que nuestras glándulas suprarrenales no están produciendo suficiente cortisol, ¿sí? ¿Esto en qué va a derivar? Va a derivar en que la hipófisis, eh, perdón, que como la hipófisis no le da una señal concreta y correcta a las glándulas suprarrenales
para que produzcan cortisol. Entonces, va a haber una inhibición del funcionamiento normal de la hipófisis, ¿sí? ¿Qué puede pasar? Esto lo pueden inhibir, por ejemplo, los medicamentos. También puede haber una inhibición a partir de las cremas que nos ponemos en la piel, a partir de gotas de los ojos, los inhaladores. Entonces, sobre todo lo llamo la atención con el tema de las cremas, ¿sí? Más que nada las mujeres, porque los hombres no suelen usar, pero las cremas, las mujeres sí solemos usar cremas para la cara, crema para el cuerpo, crema para las manos, crema para el cabello. Bueno, tenemos que bajar el nivel de consumo de productos químicos. Bueno, de eso vamos a hablar en otro momento. Porque, por ejemplo, como les dije, tienen una incidencia directa sobre la hipófisis, lo cual va a derivar en una glándula suprarrenal que no trabaja bien. eh, Aquí podemos también hablar un poco de lo de la fatiga adrenal o fatiga de las glándulas suprarrenales que provocan diversos síntomas como por ejemplo la piel reseca, la caída del cabello, debilitamiento, falta de energía constante, cansancio, pero a la vez insomnio nocturno. Entonces, tengamos en cuenta lo que les quiero dejar de importante, de idea importante y resumen acá es que niveles de cortisol bajos también son preocupantes, ¿sí? No solo nos preocupemos por altos niveles de cortisol, aunque como ya les vengo repitiendo, el cortisol por sí solo no es un indicativo de ninguna enfermedad, ¿sí? Necesitamos hacer esta comparación de diversos datos. Antes les hablé de la contrastación del yodo radioactivo para ver cómo funcionaba la glándula tiroides y por supuesto no pueden faltar los exámenes de TSH, T4 libre y T3 libre, ya que entre los 4 estudios entonces sí ya se podría establecer algún tipo de patrón respecto al funcionamiento de la glándula tiroides, ¿sí? Em, la prueba del test SH mide la cantidad de hormona estimulante de la tiroides. Eso quiere decir TSH, hormona estimulante de la tiroides, eso es lo que está en inglés. Los valores normales serían entre 0,5 a 5 microunidades por mililitro, ¿sí? Estos valores pueden variar durante el día, por lo que es más recomendable hacerse la prueba temprano a la mañana. Si bien los expertos no logran ponerse de acuerdo completamente sobre cuál debería ser el número más alto, cuando diagnostican un trastorno en la tiroides, más o menos vamos a manejarnos, vamos a establecer entre 0,5 a 5 microunidades por mililitro de sangre como rangos normales. De todos modos, vuelvo a recalcar, la prueba de la hormona estimulante de la tiroides por sí sola no me da ningún resultado fehaciente de nada, no puedo establecer un diagnóstico solo con esa prueba. Los niveles por encima de lo normal siempre o casi siempre se deben a una glándula tiroides poco activa, a lo que llamamos hipotiroidismo, ¿sí? También esto pasa con niveles bajos de absorción del yodo y también un indicativo puede ser un cortisol en niveles bajos. Ven que si vamos uniendo, entonces ya vamos uniendo diferentes exámenes y podemos empezar a tener un panorama más real de lo que nos está pasando. Entonces, de aquí, de un nivel bajo de hormona estimulante de la tiroides, se pueden derivar diversos diagnósticos,
¿sí? Que podrían ser. La T4, el examen de la T4, es decir, la tiroxina, esta hormona también es producida por la glándula tiroides y es la hormona que más produce nuestra glándula tiroides. Un rango normal típico va de entre 0,9 a 2,3 nanogramos por decilitro. Sin embargo, sería posible que tenga síntomas de hipertiroidismo o hipotiroidismo, aunque tu T4 esté en el rango normal, ¿sí? Por eso vuelvo a recalcar, se van dando cuenta a medida que avanzamos que un estudio solo por sí mismo no nos puede indicar nada. Es necesario hacer muestreos de estudios de varias cosas que están relacionadas como para poder realmente establecer un diagnóstico, ¿sí? Porque a vos te puede dar la T4 en estos rangos normales que dije, entre 0,9 a 2,3 nanogramos, y de repente que de todos modos tengas hipertiroidismo o hipotiroidismo, ¿sí? En el caso de la T3, que lo voy a leer porque el nombre siempre me resulta un poco difícil y es trillodotironina. Trillodotironina, esa es la hormona T3, es la hormona tiroidea que tiene la función de llevar adelante el control del metabolismo, así que es una hormona importantísima, ¿sí? Esta es la T3 es la que va a regular la velocidad a la que trabaja nuestro metabolismo. Los valores normales de T3 son de 60 a 180 nanogramos por decilitro de sangre y de la T3 libre de 130 a 450 picogramos por decilitro de sangre, ¿sí? Un nivel de T3 por encima de lo normal puede ser un signo de hipertiroidismo, especialmente si lo unimos a un resultado adverso de T4 y de contraste de yodo, ¿sí? O lo mismo puede pasar cuando hay un nivel por debajo de lo normal, aunque vos podés tener la T3 libre por debajo de lo normal porque hayas padecido una enfermedad o porque en este momento que te fuiste a sacar sangre estabas padeciendo una enfermedad y no lo sabías y entonces te puede dar un nivel bajo, ¿sí? Y también tiene otros significados, pero como la tiroiditis, por ejemplo. La tiroiditis es la inflamación de la glándula tiroides y es bastante común, al igual que la enfermedad de Hashimoto. Entonces, ¿qué provoca una glándula tiroides que funciona de modo deficiente, de modo ralentizado? Una de las cosas podría ser la inanición, es decir, los ayunos, ¿sí? Entonces, acá yo me quiero detener un poquito para llamarles la atención acerca del funcionamiento de la tiroides y de la influencia de los ayunos. Si se ponen a leer ahí lo que les dejo, van a ver que tanto para la THS como para la T4 como para la T3 pueden dar rangos por debajo justamente debido a la inanición, ¿sí? ¿Qué significa esto? ¿Y por qué recalcamos tantas veces el tema de los ayunos? Sobre todo las mujeres que somos las que estamos más expuestas a padecer este inconveniente. No porque los hombres no los afecte, también los afecta. El tema es que los hombres no suelen engancharse con esto de ayunar, de no comer durante mucho tiempo, durante más de lo apropiado. Los hombres suelen ser personas que tienen hambre y comen, entonces mm, sus, su metabolismo en general funciona bien, lo cual no significa que no haya hombres con problemas metabólicos, con síndrome metabólico,
también los hay, pero son la minoría. En cambio, a nosotras las mujeres suele ser un problema muy recurrente este de que tengamos problemas con nuestra glándula tiroides, con nuestras glándulas suprarrenales, con nuestro metabolismo ralentizado, y es porque nosotras llevamos insertada la cultura del ayuno. No importa que antes, hace unos años atrás, no hablábamos de ayunos y ninguna de nosotras sabía que estábamos practicando los ayunos intermitentes que ahora nos quieren vender los gurús. Igual pasábamos muchas horas sin comer. ¿Quién de ustedes, le hablo específicamente a las mujeres, quién de las mujeres no ha tenido una fiesta, por ejemplo, por la noche, un fin de semana, y se ha quedado todo el día sin comer o incluso desde el día anterior sin comer para poder ponerse el vestido y no tener panza? Eso es algo que yo no creo que exista mujer sobre la tierra que no lo haya hecho. Em, Ese tipo de cuestiones de pasar hambre de esta manera hacen ralentizar el sistema metabólico, provocan síndrome metabólico, provocan unas glándulas suprarrenales agotadas, provocan una glándula tiroides inflamada. ¿Cuándo lo vas a notar? O sea, esto va a ser enseguida, yo ayuno una vez y mejoró todo el sistema metabólico y las glándulas tiroides. No, esto va a venir a través de los años. Y la que lo vamos a terminar pagando es más o menos cuando llegamos a los 42, 45, 47 años. Las que están en esos rangos de edad, me gustaría que dejen algún mensaje al respecto, algún comentario. Las mujeres, empieza nuestra perimenopausia y empezamos a tener problemas de subir de peso, empezamos a subir de peso, a ganar sobre todo bastante pancita, y a pesar de que cada vez comemos menos, nos restringimos más, comemos menos cantidad de comida, comemos muy poquito, ayunamos muchísimas horas, vemos que cada vez estamos más rellenitas y entonces nos empezamos a desesperar. Bueno, la solución no es comer menos, sino que justamente comer menos, ayunar mucho, es lo que nos trajo al problema que estamos teniendo. Entonces, ¿qué hacemos? Empecemos a comer más. ¿Vamos a poder revertir por completo los problemas de nuestra tiroides? Tal vez no, ¿sí? Y eso es algo que es importante tener en cuenta. Tal vez no, y en este caso sí, tal vez necesitemos visitar a un endocrino y recibir medicación de por vida, ¿sí? Pero cada caso es importante evaluarlo por separado, dentro de un determinado contexto y ver cuáles son las posibilidades, ¿sí? La primera posibilidad no es medicarse. La primera posibilidad que tenemos a la mano es la de hacer alimentación carnívora. Pero como les advierto, puede ser que esto no funcione en su totalidad porque hayamos dañado muchísimo nuestro sistema metabólico. Entonces, en ese caso sí vamos a necesitar tal vez algún tipo de medicación que nos ayude. Pero bueno, no quiero alargar el tema. Vamos a pasar a la testosterona libre. ¿Quiénes se tienen que hacer medición de testosterona? ¿Solo los hombres? No, porque nosotras las mujeres también producimos hormona testosterona. Por supuesto que en mucha menor cantidad que los varones, pero también producimos y también es importante producir testosterona. ¿Y qué pasa? Cuando llegamos a la perimenopausia empezamos a producir menor cantidad de las hormonas sexuales, ¿sí? Menor cantidad de testosterona, menor cantidad de progesterona, menor cantidad de estrógeno. Todo eso también nos va influyendo en nuestra salud. Em, la mayor parte de la testosterona está unida a las proteínas. Y la testosterona que no está unida a la proteína es justamente la testosterona libre. Por eso
hay que hacerse un análisis de testosterona libre. Para los hombres, el rango normal es de 300 a 1000 nanogramos por decilitro de sangre. Para las mujeres es de 15 a 70 nanogramos por decilitro de sangre. ¿Ven? Hay una diferencia abismal entre la cantidad de testosterona que produce cada sexo, pero de todos modos los dos sexos la producen y los dos sexos la necesitan. ¿Sí? En nosotros, en las mujeres, los niveles bajos de testosterona son normales, porque ven que solo producimos de 15 a 70 nanogramos, ese es nuestro rango. Pero los niveles por debajo de 15 nanogramos pueden indicar un trastorno de la glándula pituitaria, por ejemplo. Entonces es importante que también nosotras, las mujeres, nos analicemos la testosterona. Y por último tenemos los exámenes de AST y ASL. ¿Qué es AST? Es el examen de aspartato aminotransferasa, ¿sí? Que es una enzima que se encuentra en altas concentraciones en el hígado, el corazón y los músculos. El valor normal oscila entre los 8 a las 33 unidades por litro. Y la alanina transaminasa es el estudio del ASL, que también se encuentra concentrada en el hígado. Y cuando tenemos ASL en el hígado, se produce en nuestro cuerpo un cambio químico específico. Y el rango normal para la alanina transaminasa es de 4 a 36 unidades por litro. Un aumento en el nivel de la AST y ALT puede deberse, por ejemplo, a cirrosis, pero cirrosis es el estadio ya más elevado del hígado graso, ¿sí? A muerte del tejido hepático, a posibilidades de un ataque cardíaco, a que haya un exceso de hierro en el cuerpo, hay una posibilidad de una hepatitis, por ejemplo. En fin, lo que quiero resumir es, toda esta información es para tener en cuenta. No es para asustarse, como dije antes, y darle rienda suelta a la hipocondria, sino es bueno que ustedes sepan qué tipos de exámenes deberíamos hacernos. Como ven, son varios los que son importantes y cómo deberían ser leídos, ¿sí? Desconfíen de un profesional que les pide exámenes de sangre sueltitos. Ven que más o menos yo les he ido dando un panorama de cuáles exámenes de sangre deberían ir juntos, ¿sí? O sea, si te piden, perdón, si te van a examinar de la tiroides, entonces hay que hacer toda esa batería de exámenes de la tiroides, no un solo parámetro, porque un solo parámetro no sirve para diagnosticar, ¿sí? Si sospechan de que te está funcionando mal la tiroides y te hacen hacer solo un examen de la T4, y bueno, realmente no van a poder establecer un diagnóstico. Sí es importante que hagamos todos los exámenes que nos pueden revelar el funcionamiento de la tiroides. Como dije, no solo los que están relacionados directamente con la tiroides, sino, por ejemplo, habría que hacer un examen de cortisol. ¿Se comprende? Entonces, también es bueno saber un poco qué significan los exámenes, porque muchas veces leemos o nos asustamos porque vemos los rangos, vemos que no estamos dentro del rango y sabemos que algo está mal. Pero entonces, recordar cuando vemos que hay algo que no está dentro del rango óptimo, recordar que por sí solo un examen solito, suelto, es difícil para establecer un diagnóstico o lo que sea. Y que además puede haber diversas causas para que haya salido mal nuestro rango. No solamente va a salir mal porque estamos enfermos. A veces tomar alcohol, hacer ejercicio, una mala noche de sueño, también van a incidir directamente sobre los resultados que vamos a obtener.
Bueno, aquí cierro el tema y espero los comentarios para ver qué les pareció. Les agradezco y que tengan una excelente mañana.